Hoy vamos a hablar más a fondo del sonido de los vídeos, aunque en este vídeo que te dejo por aquí ya mencioné algo de sonido, como diferentes equipos, dispositivos, etc. Pero hoy te voy a hacer una demostración práctica de cómo mejorar el sonido en tus vídeos. ¡Empecemos! ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado el audio, verdad? Esto es por el eco. Una habitación con muebles produce mejor audio que una sin muebles, ya que el sonido no rebota tanto. Cuando el sonido está distorsionado, significa que los niveles de grabación están muy altos. Vamos a solucionarlo ajustando ambos niveles para que mi voz suene en torno a los menos 18 decibelios y solo veamos LEDs de color verde y ninguno rojo. Un poco mejor, ¿verdad? Vamos a mejorar lo que tenemos hasta ahora añadiendo un micrófono de corbata. ¿Notas la diferencia? Se oye menos eco de la habitación. ¿Qué tal suena ahora? Aún no tenemos el eco bajo control. No me encuentro en un espacio aislado acústicamente, pero puedo hacer muchas cosas con los objetos que hay por aquí para mejorar el sonido. Vamos a recolocar algún mueble para ver qué ocurre. Se nota la diferencia, ¿verdad? Como ves, he recolocado algunos muebles y objetos para demostrártelo. Para el oído humano, la acústica de esta habitación es la normal, pero el micrófono sigue generando eco, así que vamos a cubrir todas las superficies planas y duras con objetos suaves y blanditos, como por ejemplo cojines. Intenta eliminar el ruido de fondo, es decir, ventiladores, lavadoras, televisión, aire acondicionado, etc. Hemos conseguido mejorar mucho el sonido a comparación de cómo estaba antes, ¿verdad? Ahora el sonido es genial, aunque podemos mejorarlo aún más. Lo que oyes es el sonido de producción sin editar. No vamos a entrar en postproducción. Para eso tenemos este vídeo en el que te enseño algunos pequeños detalles que te pueden ayudar a editar tus vídeos. Pero sí te diré que para poner el broche de oro a un buen sonido debes editarlo. Veamos qué tal suena. ¡Listo! Mi voz suena alta y clara. He hecho algunos pequeños ajustes al sonido en edición. He reducido levemente el ruido para conseguir un sonido profesional y ¡voilà! Ahora sí está todo listo para grabar el vídeo. Si quieres ver más vídeos sobre producción y edición de vídeos para YouTube, no dejes de ver esta playlist. Empieza a usar estos tips y verás cómo mejora tu canal. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales. Nos vemos en el siguiente vídeo.